Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Luego del terrible terremoto de magnitud 7.8 que azotó a las provincias de Manabí y Esmeraldas el pasado 16 de abril del 2016, fueron muchas las personas que resultaron víctimas de este acontecimiento fatal. Esa noche, en donde muchos vivieron un sinnúmero de sensaciones y tal vez experimentaron sus más grandes miedos, dejó como resultado cuantiosas pérdidas de vidas humanas, creando un vacío irreparable en el núcleo familiar. Y asimismo, fueron numerosos los damnificados que quedaron sin un techo donde dormir, sin víveres para alimentarse, sin ropa o cobija con cual abrigarse o abrigar a los suyos. En la capital de Manabí, Puerto Viejo, gran parte de su población afectada por el devastador terremoto ha sido acogida en uno de los albergues más grandes de la ciudad, el cual se denomina Ex Aeropuerto, el mismo que se encuentra ubicado en el antiguo terminal aéreo Reales Tamarindos. Este espacio se ha convertido en un hogar improvisado donde comparten con personas extrañas y ajenas a ellos, pero es en este lugar donde hoy pueden tener un poco más de tranquilidad, alimento y un lugar seguro para sus familias. El presente proyecto investigativo enfoca su estudio en conocer cuál es el estado actual por el cual están pasando las personas que resultaron damnificadas en el devastador terremoto el pasado 16 de abril dentro de los albergues de la ciudad de Puerto Viejo, ya que es importante realizar un debido seguimiento donde se pueda evidenciar la calidad de vida que llevan los damnificados en los lugares de amparo, el entorno que los rodea y las relaciones que existen entre los demás individuos que se encuentran en ese lugar. Es por esta razón que se toma como caso de estudio los albergues de la ciudad de Puerto Viejo, donde se encuentra la mayor cantidad de personas, buscando identificar los tipos de ayudas que reciben por parte de las organizaciones y autoridades competentes, quienes deben velar por la seguridad de esta comunidad afectada. El objetivo general del proyecto es evaluar el trabajo realizado en los albergues de la ciudad de Puerto Viejo en beneficio de los damnificados por el terremoto del 16A, y de este desglosamos varios objetivos específicos tales como identificar los principales beneficios que reciben los damnificados del terremoto del 16A en los albergues provisionales de la ciudad, buscar los principales actores involucrados en los trabajos de asistencia a los damnificados. Pero aclaremos primero qué es un terremoto. Un terremoto es un movimiento brusco de la Tierra causada por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está formada por una docena de placas aproximadamente de 70 kilómetros de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas tectónicas se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. Habitualmente estos movimientos son lentos e imprescriptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantes témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces, una placa comienza a desplazarse sobre o debajo de la otra, originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra, rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que originará el terremoto. Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denomina falas, y son desde luego los puntos en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos. Solo el 10% de los terremotos ocurren alejados de los límites de estas placas. La intensidad y magnitud de un sismo en la escala de Richter representa la energía liberada, la cual se mide en una escala logarítmica que va del 1 al 9. La ciencia que se encarga del estudio de los sismos es la sismología, mientras que los científicos que se encargan de estudiarla son los sismólogos. La estadística sobre los sismos a través de la historia es más bien pobre. Se tiene información de desastres desde hace más de 3000 años, pero además de ser incompleta, los instrumentos de precisión para registrar sismos datan de principios del siglo XX y la escala de Richter fue ideada en 1935. Un terremoto de gran magnitud
puede afectar más de la superficie terrestre si el epifocus u origen del mismo se encuentra a menor profundidad. La destrucción de ciudades no depende únicamente de la magnitud del fenómeno, sino también de la distancia en que se encuentre del mismo, la constitución geológica del subsuelo y otros factores, entre los cuales hay que destacar las técnicas de construcción empleadas. La provincia costera de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas fueron fuertemente castigadas por el potente sismo de magnitud 7.8 en la escala abierta de Richter. El terremoto dejó más de 660 muertos, millonarias pérdidas y más de 7.600 familias damnificadas, ubicadas en albergues temporales y en verdaderas ciudadelas de tiendas de campaña donadas por países amigos y organismos internacionales, situadas en zonas seguras. El albergue denominado Ex Aeropuerto, ubicado en la antigua terminal aéreo Reales Tamarindos de la ciudad de Portoviejo, acoge a más de 1.000 personas. Las carpas en donde residen actualmente tienen 4 divisiones en su interior, provistas de luz, colchones y en algunos casos hasta con televisores plasmas, de propiedad de familiares que pudieron recuperar sus enseres en buen estado. El catastrófico sismo que se dio lugar el pasado 16 de abril deja una huella imborrable en la vida de las personas que presenciaron desde cerca los daños que dejó este devastador evento. Esa noche, cuando los relojes en todo el Ecuador marcaban las 6:58 p.m., se dio el movimiento sísmico más fuerte de los últimos tiempos, el mismo que dejó pérdidas humanas significativas y por ende familias totalmente destrozadas. Situaciones que jamás se pensaron vivir en este territorio ecuatoriano. Como análisis bioético se puede notar que las personas, a pesar de lo ocurrido, buscan la manera de seguir adelante, reconstruyendo su fortaleza y el ímpetu para saber sobrellevar las adversidades que la vida le presenta, sumado a la solidaridad desinteresada que cada persona brindó a quienes más lo necesitaban en ese catastrófico momento, creando un lazo de unión y fraternidad que tocó al mundo entero. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande